politraumatizados. ¿Cuál es el común denominador en estos pacientes? ¿Cuál creen que es el común denominador en estos pacientes que están graves por estas patologías? Obviamente es el shock. Están estos pacientes en grados variables de shock, y ahí el shock, ¿qué les va a condicionar en su organismo? Grados variables de hipoperfusión, isquemia. Obviamente sus tejidos, al estar isquémicos, pueden condicionar también de que el estómago esté isquémico, y obviamente ese tejido isquémico puede inflamarse y dar grados variables de gastritis, ¿no? Otro, situaciones de insuficiencia respiratoria grave que requieren ventilación asistida, enfermedades sistémicas como hepatopatías crónicas, insuficiencia renal, shock séptico, falla multiorgánica, ¿no? Y en la mayoría de los casos, las lesiones agudas suelen cicatrizar espontáneamente, ¿sí? Y la hemorragia se autolimita, sobre todo si la situación crítica se va a estabilizar en el paciente, ¿no? Y las gastritis agudas, ya sean exógenas o endógenas, pueden ser subdivididas desde el punto de vista endoscópico, es decir, a la visión directa, en dos categorías, erosivas y no erosivas. Se considera erosivas a las que tienen erosiones superficiales o profundas con o sin hemorragia, ¿sí? Y no erosivas, generalmente son producidas por el HP. ¿Y cuál es el concepto de erosión? Es la ruptura parcial de la mucosa que no excede más allá de la musculatura mucosa. Se dice erosión cuando mide la lesión, la solución de continuidad mide menos de 5 milímetros de longitud. ¿Estamos de acuerdo? Que no excede más allá de la musculatura mucosa. A la visión endoscópica, las erosiones son pequeñas, de 5 milímetros o menos, como les decía, aparentan ser superficiales, tienen una base limpia, están recubiertas de fibrina, que es tejido de cicatrización, y están rodeadas de un halo de eritema, ¿sí? Estas erosiones se asemejan a las aftas que alguna vez tenemos en la cavidad oral, deben acordarse. Generalmente la característica de las erosiones es de que son múltiples, a veces cubiertas por hematina, que quiere decir cubiertas por coágulos, ¿no? Se las observa en la gastropatía por Aynes y en la gastritis aguda por estrés también. Hablamos de la clínica. ¿Qué clínica va a tener este paciente? Si el paciente tiene unas pequeñas lesiones que pueden sangrar, además de los síntomas que hemos comentado, ¿qué puede tener el paciente? Miren, puede haber formas asintomáticas, raro, y banales, hasta formas graves que deben internarse. Los síntomas suelen ser inespecíficos, malestar digestivo o dispepsia inespecífica, pirosis, es decir, ardor retroesternal, dolor epigástrico no bien definido, es decir, el paciente siente una molestia, la define adecuadamente, náuseas, vómitos, anorexia, dispepsia vaga. ¿Y qué puede tener a diferencia del anterior? Hematemesis y melenas, ¿sí? Porque esas erosiones son soluciones de continuidad que pueden dar sangrado y puede tener el paciente hematemesis y melenas. El diagnóstico. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Es clínico en primer lugar, ¿no? Es decir, por los síntomas que está refiriendo el paciente, se basa en la sintomatología y no olvidar siempre recabar los antecedentes en el paciente. ¿A qué atribuye usted la aparición de sus molestias? No olvidarse de esa pregunta, ¿no? En las formas leves no es necesario hacer laboratorio ni exámenes de gabinete, ¿no? Pero sí en las formas graves o con hemorragia digestiva, por ejemplo, por una gastritis aguda erosiva, ¿no? Está indicada la endoscopía para hacer el diagnóstico, la cual va a mostrar grados variables de enantema, erosiones, úlceras superficiales cubiertas por coágulos o hematina. Y en las formas leves es suficiente para en el tratamiento el reposo, ¿no? El reposo gástrico, decirle al paciente de que cuide su dieta por un par de días, ¿no? Dieta blanda, blanca, reposo gástrico, medidas dietéticas simples, tratamiento sintomático, es decir, para controlar los síntomas que está teniendo, podemos darle inhibidor de la bomba de protones, bloqueantes H2, podemos darle inhibidor de la bomba podemos darle protectores de la mucosa gástrica, podemos darle proquinéticos, ¿no? Si hay pérdidas electrolíticas, si ha vomitado mucho el paciente, se dará adecuada reposición. El tratamiento básicamente consiste en suprimir el agente causal, AINES, alcohol, irritantes, lo que haya provocado, ¿no? En casos graves, si el paciente está muy sintomático, muy afectado, obviamente suspender la vía oral y hay que internar al paciente para darle fluidoterapia, es decir, líquidos parenterales, y luego reiniciar la dieta en forma progresiva en base a dietas blandas, mantener la hidratación, reponer las pérdidas hidroelectrolíticas que haya podido estas pérdidas con controles de ionograma, ¿no?
Y obviamente hay que darle bloqueadores H2, ranitidina, simetidina, rabetidina, ¿no? Y también podemos utilizar los inhibidores de bomba de protones. Son de elección, generalmente por tiempo breve, hasta remisión de los síntomas, ¿no? Si hay vómitos intensos, obviamente habrá que iniciar la vía parenteral y darle antieméticos también al paciente. Es recomendable el uso de sucralfato. ¿Con qué objetivo el sucralfato? Porque es un protector de la mucosa gástrica, ¿no? Se puede dar sucralfato y magaldrato también, ¿no? Por su efecto local sobre la mucosa gástrica, que al mezclarse con el moco que tenemos en el interior del estómago va a formar una película protectora que se va a adherir al epitelio dañado, asimismo va a prolongar la vida del crecimiento, del factor de crecimiento epidérmico producido por las glándulas salivales y las de Brunner, lo que va a mejorar la producción de moco y calidad del mismo y nos va a proteger de mejor manera. Entonces, está indicado. También compuestos de bismuto como el salicilato y el subcitrato, estos también son protectores de la mucosa. Y se podrá utilizar prostaglandinas, como el misoprostol, el conocido misoprostol, que tiene el nombre comercial de Cytotec, ¿se acuerdan? Que está contraindicado en el embarazo porque induce contracciones uterinas, ¿no? Potencia las actividades defensivas de la mucosa, inhibe la secreción gástrica. Y es muy importante el uso racional del misoprostol, antibióticos en componente intestinal y tóxico infeccioso. Hemos dicho, ¿se acuerdan? Que en las gastritis agudas pueden haber microorganismos, entonces habrá que eventualmente hacer la endoscopía más biopsia y hacerle un tratamiento dirigido luego de realizarle cultivo y antibiograma, ¿no? Por eso indicamos antibióticos en componente intestinal y tóxico infeccioso. Y hablamos un poquito de la fisiopatología de la gastritis aguda. ¿Se acuerdan que hemos hablado de la fisiopatología del AINES? ¿Cuál será la fisiopatología de la gastritis aguda endógena? Básicamente la isquemia de la mucosa, ¿sí? Secundaria a los cuadros graves que hemos comentado, pacientes con trauma cráneoencefálico, pacientes quemados graves, pacientes en coma por distinta causa, ¿no? Pacientes intubados por insuficiencias respiratorias. Entonces, el común denominador en estos pacientes va a ser la isquemia, que va a condicionar el daño en la mucosa del estómago. Y con eso acabamos las gastritis agudas, ¿sí? Las gastritis agudas. Ahora vámonos a los cuadros crónicos, que son los más frecuentes, como hemos comentado, ¿no? ¿Sí? Miren, en las gastritis crónicas lo que podemos ver, igual vemos grados variables de enantema, edema de mucosa, vemos eritema, ¿no? Podemos encontrar una mucosa friable, sangrante al contacto, ¿no? Entonces, varios datos que nos hablan de que el paciente está cursando este cuadro. ¿Y cómo podemos hacer la diferencia entre un cuadro agudo y un crónico? Lo mejor será hacer endoscopía más biopsia, ¿no? La biopsia nos va a indicar, nos va a brindar varios datos para diferenciar entre un cuadro agudo y uno crónico, ¿no? Igual acá vemos una mucosa inflamada en forma crónica, una gastritis crónica antral, como indica acá. Vemos una mucosa en la parte inferior, vemos una mucosa inflamada en forma crónica, aparenta un empedrado, ¿no? Entonces, puede haber estos casos. Esta es una gastritis crónica nodular, ¿sí? Vemos en la siguiente grados variables de inflamación gástrica. Igual acá, vemos en la parte derecha de la endoscopía una mucosa eritematosa, enantematosa, friable, ¿no? Bastante sangrante al contacto, ¿no? Entonces, que este paciente sí tiene gastritis. Y los casos crónicos se caracterizan por inflamación crónica de la mucosa gástrica, ¿no? Y en la que el estudio clínico, endoscópico e histológico no guarda correlación. Entonces, como decíamos, esta es mucho más frecuente, que los casos agudos. El HP es el factor etiológico más importante y común de los cuadros crónicos, ¿no? Se calcula que la mitad de la humanidad presenta algún grado de inflamación gástrica producida por HP. Otros factores, según estudios, son deficiencias nutricionales que condicionarían una gastritis crónica. Otros son drogas, envejecimiento, hereditarios e idiopáticos también, ¿no? Y según este autor japonés Nakamura y Llorens, la gastritis crónica atrófica, por ejemplo, sería un proceso normal de envejecimiento. Estos indican que la gastritis crónica atrófica, en la gastritis crónica atrófica, la metaplasia intestinal, es decir, el cambio de un epitelio normal a uno patológico, están presentes a los 40 años en un 50% de pacientes y a los 60 años en el 100% de los pacientes. En eso se basó su estudio, ¿no? La metaplasia intestinal están presentes a los 40 años en un 50% de los pacientes y a los 60 en el 100% de los casos.
Y en el año 90, aproximadamente, en base a la clasificación o sistema de Sidney, que engloba criterios endoscópicos, histológicos y etiológicos, se hizo una revisión. Y así la clasificación de gastritis crónica quedó clasificada en 3 grupos: no atrófica, atrófica y formas especiales de gastritis crónica, ¿no? Las gastritis más frecuentes son las 2 primeras, como vamos a poder ver más adelante. Aquí están las clasificaciones que hemos comentado también anteriormente: el tipo de gastritis, la etiología y sus términos o sus sinónimos, ¿no? Clasificación basada en criterios etiológicos, endoscópicos y patológicos. Ahí está el tipo de gastritis y su factor etiológico, ¿no? Tenemos la gastritis crónica no atrófica. Primero vamos a estudiar la gastritis crónica no atrófica, ¿no? Y esta tiene características propias. Cada tipo de gastritis crónica tiene sus características propias. Miren, por ejemplo, este tipo de gastritis se va a caracterizar por, 1, infiltrado leucocitario limitado a la superficie de la mucosa. ¿Sí? Infiltrado leucocitario limitado a la superficie de la mucosa. 2, no existe pérdida de glándulas gástricas. ¿Qué les parece? No existe, ¿sí? 3, puede localizarse tanto en el cuerpo como en el antro gástrico, en el cuerpo como en el antro gástrico, ¿no? El infiltrado leucocitario que compromete la forma difusa, en forma difusa la mucosa antral, es la forma que acompaña a la úlcera duodenal. Entonces, en esta otra característica va a ser de que va a existir predominio de linfocitos, además de macrófagos, plasmocitos y polimorfonucleares, tanto eosinófilos como neutrófilos. Como verán, todas estas características son histopatológicas, es decir, ¿quién nos va a dar el diagnóstico del tipo de gastritis que nosotros vamos a encontrar en la mucosa del estómago? El anatomopatólogo, ¿no? Entonces, por todas estas características que va a encontrar. La presencia de neutrófilos indica reacción inflamatoria llamada gastritis activa, ¿sí? En la gastritis crónica, y está relacionada con la presencia de HP, ¿no? Otra característica: existe gran daño del citoplasma con pérdida de mucus intracelular, y la infección por HP se reconoce como la principal causa de la forma no atrófica, ¿sí? Esta se localiza más en el antro y es menor en el cuerpo. Esta gastritis crónica antral recibe el nombre de gastritis crónica superficial. Entonces, les puedo preguntar en su examen, ¿a qué se denomina gastritis crónica superficial? ¿Sí? A la gastritis crónica antral, ¿sí? Miren, aquí está, les voy a repetir. La gastritis crónica antral, que está de la úlcera duodenal, recibe el nombre también de gastritis crónica superficial. Esa será la respuesta, ¿no? Y miren, desde el punto de vista anatomopatológico, la gastritis crónica superficial puede ser gastritis aguda erosiva activa, es decir, que va con bastante eritema, gastritis crónica superficial erosiva activa. 2, gastritis crónica superficial erosiva focal, es decir, en un solo segmento del estómago, y podrá ser gastritis crónica superficial erosiva activa, pero con reacción folicular linfoide, es decir, el hecho de que tiene gran cantidad de linfocitos a ese nivel, ¿no? De estas, la primera y la tercera, ¿sí?, están relacionadas con el HP en 98 a 100% de los casos. La 2 es negativo a HP en el 98% de los casos. También la gastritis crónica superficial, que estamos hablando, ya no desde el punto de vista, este era desde el punto de vista anatomopatológico, ¿no?, sino desde el punto de vista endoscópico, se puede clasificar de acuerdo a los cambios morfológicos en gastritis crónica superficial antral, en la cual se ve una decoloración abigarrada atípica, que es la más frecuente, es decir, se ve una mucosa pálida. Se puede haber una gastritis crónica enantematosa, ya sea difusa, localizada o lineal, gastritis crónica nodular asociada en un 100% a HP, puede haber una gastritis crónica varioliforme ubicada en el antro, y una gastritis crónica petequial localizada en cuerpo y fondo gástrico. Entonces, estas son las clasificaciones que tenemos, ¿no? Y miren, hasta aquí hemos hablado de la gastritis crónica no atrófica. No atrófica. Todas estas clasificaciones que hemos hablado, todo es referente a la gastritis crónica, todas estas características, hemos hablado de la gastritis crónica no atrófica, ¿no? Y ahora hablamos de la gastritis crónica atrófica, llamada también multifocal. Se dice que es la forma más frecuente de gastritis crónica atrófica. ¿Cómo comienza esta? Comienza habitualmente como una gastritis superficial. Una gran diferencia en relación a la gastritis crónica no atrófica
es de que en esta va a haber pérdida de glándulas gástricas. En la anterior no existe pérdida de glándulas gástricas, hemos dicho, ¿se acuerdan? Entonces en esta va a haber pérdida de glándulas gástricas que van a conducir a la disminución de la secreción de ácido y pepsina, lo que va a permitir la colonización bacteriana, ¿sí? Eso es lo que le va a pasar. Se produce adelgazamiento de la mucosa en parches. Como hay adelgazamiento de la mucosa en parches, de ahí viene la denominación de gastritis crónica atrófica multifocal, ¿sí? El tejido que se ve en esta gastritis atrófica es vulnerable a las secreciones ácido-pépticas, es decir, es un tejido muy fácil de lesionarse, lo que conduce a la formación de ulceraciones, erosiones pépticas que se localizan cerca de la incisura angular. El epitelio gástrico puede sufrir metaplasia intestinal. Miren, otra gran característica de la gastritis crónica atrófica, ¿sí? En la no atrófica en ningún momento hemos dicho que podía haber metaplasia, pero en esta, mire, el epitelio gástrico puede sufrir metaplasia intestinal después de 10 a 20 años y luego cambio a displasia, y esa displasia puede ser precursora de un cáncer gástrico. Entonces, ¿cuál de las gastritis crónicas puede evolucionar a metaplasia y eventualmente un cáncer gástrico? La gastritis crónica atrófica. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? El factor etiológico también es el HP. Otros son mucho consumo de sal, ¿sí? Reflujo biliar, alcohol, tabaco. Otros es importante conocer esta gastritis porque se constituye en el sustrato anatómico, ¿sí? De la úlcera duodenal. Gástrica, también en el adenocarcinoma gástrico y en el linfoma tipo MALT. Esa es otra característica bastante importante de este tipo de gastritis. Y la gastritis crónica activa, crónica atrófica, que ha evolucionado a metaplasia intestinal, es un factor de riesgo para cáncer de estómago, como les decía, ¿no? Y puede clasificarse en dos grupos, tengo algunos autores, 3, puede ser tipo A, tipo B y tipo C. Tipo A afecta al cuerpo y al fondo del estómago sin involucrar el antro, por lo general asociada a anemia perniciosa, ¿no? Por deficiencia del factor intrínseco de Castle, ¿no? Y aparición contra células parietales, tipo B, es la forma más frecuente, afecta al antro en pacientes jóvenes y afecta a toda la mucosa del estómago en personas mayores. Es causada por la bacteria HP, por el Helicobacter pylori. ¿Cómo se ve la gastritis crónica atrófica a la endoscopía? Se ve desde un simple adelgazamiento preatrofia, ¿sí? Hasta tal magnitud que la red vascular se hace visible por desaparición de los pliegues. También es frecuente ver metaplasia, como habíamos dicho, que se observa como copos de mucosa blanquecina de distinto tamaño e irregulares a nivel del antro y cuerpo, ¿no? Entonces el diagnóstico es clínico, endoscópico e histopatológico, ¿no? Eso nunca olvidarlo. La presentación clínica es inespecífica. Lo que les decía, pacientes con lesiones leves pueden tener muchos síntomas y lo contrario, pacientes con lesiones severas pueden tener pocos síntomas, ¿no? Los con leves pueden tener muchos síntomas, los pacientes con lesiones severas pueden tener muchos síntomas. Pueden ser náuseas, vómitos, dolor epigástrico tipo urente, meteorismo, acidez, pirosis, halitosis, diarrea, pérdida de peso. Y siempre recordar de que todos los síntomas disminuyen al erradicar al HP, ¿no? Se sabe ahora que la virulencia de la bacteria y el daño mucoso está en relación con presencia de diferentes cepas del gen asociado a la citotoxina del HP. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico de las gastritis? Obviamente, en primer lugar, manifestaciones clínicas y antecedentes del paciente, ¿no? 2, hallazgos endoscópicos. Seguramente le haremos una endoscopía, sobre todo en los casos severos. Vamos a encontrar una mucosa hemorrágica, friabilidad, exudados, erosiones, signos de atrofia, pérdida de pliegues gástricos, ¿no? 3, hallazgos histológicos, es decir, vamos a ver qué tipo, vamos a hacer una biopsia por endoscopía y vamos a mandar al anatomopatólogo para determinar qué tipo de gastritis está cursando el paciente, incluir determinar la ausencia o presencia del HP, ¿no? Mediante estos estudios, exámenes de laboratorio, pruebas para HP, pruebas para anticuerpos contra citomegalovirus, si pensamos que la etiología es viral, por ejemplo, anticuerpos contra células parietales en caso de que estemos pensando en anemia perniciosa, ¿no? Dosaje de gastrina, pensando en el síndrome de Solling-Ellison, como ustedes saben, es un tumor pancreático de células no beta secretor de gastrina, ¿no? Pruebas para el diagnóstico etiológico, como biopsias, cultivo y antibiograma, ¿no? Y nunca olvidar el diagnóstico diferencial, siempre tener alternativas de diagnóstico diferencial.
Y el tratamiento va a estar dirigido al agente etiológico específico, ¿no? Va entonces, por endoscopía, le tomamos biopsia y obviamente una vez que recibamos el informe y el cultivo y antibiograma, vamos a hacerle un tratamiento dirigido o específico al agente etiológico cuando se lo conoce, ¿no? Cuando el compromiso es gástrico, es por enfermedad sistémica para tratar la enfermedad primaria. El tratamiento, las pautas principales son, obviamente, la dieta será muy importante porque la dieta tiene mucho que ver con el origen de la gastritis. Dieta estricta, blanda, blanca. El paciente debe modificar sus hábitos, no consumo de alcohol, tabaco, irritantes, AINES, todo lo que hemos comentado, ¿no? Bloqueantes H2 o inhibidores de la bomba de protones están indicados, ¿sí? Para tratar el cuadro que presenta el paciente. Ya saben ustedes cuáles son los bloqueantes H2 y los inhibidores de bomba de protones. Los vamos a comentar de todas maneras. Están indicados los prokinéticos, es decir, los gastrocinéticos, los medicamentos que mejoran el peristaltismo del estómago al duodeno. También están indicados los protectores de la mucosa gastroduodenal, como el sucralfato, el magaldrato, ¿no? Están indicados. Tratamiento erradicador del HP, nunca olvidarlo, y no AINES, ¿no? Formas especiales de gastritis crónica son dos: la gastritis crónica química producida por AINES y la gastritis crónica por reflujo biliar duodeno gástrico, llamada también gastritis alcalina, que se presenta principalmente en los colecistectomizados, ¿no? Estas dos se las designa como gastropatías porque el componente inflamatorio es epitelial y en menor grado mucoso y submucoso. Hablamos de la gastropatía por reflujo biliar duodeno gástrico o gastritis alcalina. Se presenta en pacientes con gastrectomía Billroth 2 o colecistectomizados, como hablábamos, ¿no? O pacientes con colecistitis crónica. Tiene tres componentes o conceptos. Concepto clínico: los síntomas se asemejan a un síndrome ulceroso, pero se diferencian que los síntomas se presentan después de las comidas y los vómitos biliosos son frecuentes. En concepto endoscópico, la presencia de bilis en la cavidad gástrica es la regla, de ahí por eso se llama gastritis alcalina por reflujo duodeno gástrico. El reflujo está viniendo del duodeno hacia el estómago, ¿no? Las lesiones varían desde un enantema difuso a úlcera de tipo péptico, se localizan en la curvatura menor del cuerpo y ancho. El concepto anatomopatológico: la lesión predominante es epitelial y el componente inflamatorio agudo de la mucosa y submucosa es menor. La clínica: epigastralgia urente o dolor espasmódico en el epigastrio, náuseas, vómitos biliosos, postprandiales, no responde. Y una característica bien importante de la gastritis alcalina es que no responde bien a tratamientos convencionales, ¿no? Hay que hacerle varios tratamientos para indicar un tratamiento eficaz para el paciente. Tratamiento: inhibidores de la secreción ácida, ¿no? Sean bloqueantes H2 o inhibidores de la bomba de protones. Absorbentes están indicados los prokinéticos. ¿Cuáles son los prokinéticos? La metoclopramida, que no viene con el nombre de Adequan, la domperidona, Domperdigest, la mosaprida, que viene con el nombre de Reflusil, la cinitaprida, que viene con el nombre de Endial, nombre comercial de Endial, ¿no es cierto? ¿Sí? El hidróxido de aluminio, ¿no? Las sales, los absorbentes de sales biliares como la colestiramina, hidrotalcita, la celulosa microcristalina, ¿no? Protectores de la mucosa como el sucralfato, el subnitrato de bismuto. Aquí están bloqueantes H2, inhibidores de la bomba de protones, ¿no? Y si el tratamiento quirúrgico es severo, o si el cuadro clínico es severo, tratamiento quirúrgico, piloroplastia, Billroth 1 o de Roux también. Tenemos un tipo especial de gastritis crónicas que se llama infecciosa granulomatosa. Es rara, ¿no? La tuberculosis puede producir en estómago granulomas gaseosos, también por hongos en inmunodeprimidos. La gastritis crónica no infecciosa granulomatosa se ve en la enfermedad de Crohn, en la sarcoidosis. Hay una gastritis que se llama la gastritis granulomatosa aislada, en adenocarcinoma y linfoma gástrico. Gastritis crónica en inmunodeprimidos por citomegalovirus. Gastritis crónica autoinmune puede haber, se llama enfermedad de Menetrier, en aquellos pacientes que forman anticuerpos séricos antiparietales y antifactor intrínseco, es decir, el paciente deja de producir factor intrínseco de Castle, lo que va a provocar de que el paciente no pueda absorber vitamina B12 a nivel del hilo interminal y tenga anemia perniciosa, ¿no? Esta es la característica típica de una anemia perniciosa, ¿sí? O de una gastritis, autoinmune o enfermedad de Menetrier.
Lo que llama la atención en esta patología es de que los pliegues gástricos están bastante engrosados. Gastritis crónica linfocítica, hay densa infiltración de linfocitos T en el epitelio superficial y foveolar y además infiltrado crónico en la lámina propia. Hay gastritis crónica eosinofílica, se ve un gran número de eosinófilos en infecciones parasitarias, es más frecuente en antro, los pacientes tienen eosinofilia en sangre, ¿no? Las gastroenteritis eosinofílicas pueden ser por alergia alimentaria, generalmente a la leche o proteínas de la soya, que es lo que más se ve. Puede haber gastritis crónica por radiación, por radioterapia, dosis pequeñas de radiación producen daño irreversible de la mucosa, dosis altas, daño irreversible, atrofia, úlceras y isquemia. Otras gastritis infecciosas, puede haber gastritis